Dios les bendiga grandemente a todas. Sean bienvenidas nuevamente a este espacio de Entre Nosotras, porque entre nosotras está Dios y Él ha permitido una nueva emisión de este programa que tiene como propósito exaltar la palabra de Dios antes que ninguna otra cosa y que sus hechos y maravillas y grandes cosas que Él hace entre sus hijas a nivel mundial no pasen desapercibidas, sino que podamos realmente aprender y llenarnos de fe para edificarnos unas con las otras. Así que yo te invito que en esta tarde te pongas cómoda en tu lugar, cafecito por medio, compartas este enlace, por favor, porque así muchas más hermanas o muchas más mujeres necesitadas de la palabra de Dios tienen acceso a él. Recuerda que puedes llamarnos, puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp y estaremos súper honrados de poder contestarlo y poder ponernos a tu servicio. No te vayas, enseguida volvemos porque hoy tenemos una invitada muy especial. Dios te bendiga grandemente en esta tarde y hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros también. La conocemos y le tenemos mucho cariño. Ella se llama Yedith de Sordo Muñoz. Te doy la bienvenida, Yedith. Tienes que abrir el micrófono, Yedith. Hola, saludos, me da gusto poder conectar con ustedes. Para mí es un honor poder estar con ustedes y compartirte un poco de todo lo que Dios hace con nosotros, de la bondad de Dios que hace con nosotros, de que Dios es bueno y siempre tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Y de verdad me da mucho gusto y poder platicarte un poco el testimonio o lo que Dios ha hecho en mi vida, en esta temporada, ¿verdad? Tan difícil que hemos vivido, como es la pandemia, ¿verdad? El COVID. Realmente hay muchas noticias malas de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos pasado en este proceso, ¿verdad? Mucha gente contagiada de COVID, mucha gente que ha sido lastimada, que han perdido familias. Vaya, hemos vivido un montonal de situaciones difíciles como seres humanos. Nadie estaba preparado para vivir una pandemia como la que hemos estado viviendo, pero sabes, dice el Señor que en todas estas cosas somos más que vencedores. Así y yo es. creo que hoy Dios nos ha preparado para esta temporada. Me encanta esa parte que dice que nosotros somos como esas Esther, ¿verdad? Para esta temporada, para esta hora hemos nacido. Hemos nacido para esta hora, para poder vivir y enfrentar todas estas adversidades que han venido y nos han sobrevenido y que nos han golpeado en muchas situaciones. Ha habido tanta pérdida, pero Dios también ha hecho cosas increíbles y yo quiero platicar un poco de eso. Cuéntame, Yedith, ¿tú te encuentras en México? ¿En qué lugar de México? Yo me encuentro aquí en México, en el centro del país de México, en la ciudad de Puebla. Y tú ministras junto con tu esposo, si no mal no recuerdo, tú ministras junto con tu esposo. Dinos el nombre del ministerio. Sí, nosotros estamos aquí ministrando en la ciudad de Puebla, estamos en el sur de la ciudad. Tenemos una iglesia, se llama Multiforme Gracia Avivamiento, y también llevo el ministerio de Aglow Puebla. Soy directora de Aglow Puebla, donde es un ministerio también de evangelización a nivel mundial, donde se comparte la palabra de fe, la palabra de esperanza, y pues también estamos aquí trabajando con muchas mujeres a nivel nacional, internacional, y la verdad es que es un trabajo de mucho evangelismo que creo que en este tiempo es lo que hace falta, ¿verdad? Así es, un abrazo grande al pastor Roberto, un abrazo grande de la familia. Yo sé que tú tienes algo para nosotras en esta tarde. Tú sabes que el propósito de este programa es que la palabra del Señor corra, ¿verdad? Que la palabra del Señor no vuelva a Él vacía, sino que haga en sus hijas lo que Él ha decidido hacer. Y exaltar su palabra más que nada
y las grandes cosas que Él hace en sus hijas a diario. Así que yo sé que tú tienes un versículo que Dios te dio, una porción de la palabra que Dios te dio en un momento específico de tu vida. Y me gustaría que tú nos las digas, así nuestras hermanas lo escuchan, y tú me lo lees, por favor. Sí, mira, pues a mí me dio un versículo que yo era lo que quería, pues compartirte un poquito de lo que Dios hizo. Y a mí, mira, este versículo a mí me lo dio en una temporada muy difícil, donde mi esposo y yo estábamos en cama, donde no podíamos no teníamos fuerzas porque teníamos COVID, entonces estábamos en cama muy grave los dos. Él estaba saturando hasta 30, yo estaba saturando 60 de oxigenación. Entonces el Señor me habló en este versículo, en Apocalipsis 22, del 2 al 4. Dice, en medio de la calle y de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición en el trono de Dios ni del Cordero. Estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Este versículo yo lo recibí en un momento realmente que quisiera compartirte un poco de mi testimonio para que puedas entender juntamente conmigo este versículo que Dios me dio, que realmente revolucionó mi vida y me pudo levantar en medio de la enfermedad, en medio de que todo diagnóstico nos decía que estaba mal, que íbamos a morir, que nos llevaran al hospital porque ya estábamos muy graves. Yo no podía levantar el celular, no podía mandar un mensaje, no podía leer la palabra de Dios. Ya teníamos 3 meses sin poder pararnos de la cama. Entonces, a través de este versículo, yo tuve una vivencia. Ahora sí, no sé si en el espíritu, si no lo sé, pero fue alguna experiencia que Dios se manifestó en mi vida, porque en medio de ese sueño yo estaba en cama y yo dormía, y cuando yo dormí, el Señor me mandó un sueño, y en ese sueño, Él me decía que fuera yo con una pastora que yo conozco de aquí de la ciudad, y me decía, ve con ella, ella tiene algo para ti, ella tiene una palabra para ti. Entonces yo buscaba a esta sierva y le decía yo, oye, el Señor me dice que tienes una palabra para mí. Ella se me quedaba viendo y me decía, pues no entiendo de qué me hablas. Dice, pero espérame, ahorita oro por ti. Oró por mí y no pasó absolutamente nada. Y me dio unas palabras, pero no eran las palabras que en ese momento yo necesitaba. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, no es eso lo que yo necesitaba. Y me dice, a ver, levanta tus manos, vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Entonces yo levantaba mis manos, cerraba mis ojos, ella empezaba a orar por mí. Y cuando ella oraba, yo sentía como ella ya se había ido de enfrente de mí. Cuando ella se iba de enfrente de mí, yo abría los ojos y frente de mí había un árbol grande, muy enorme, y empecé a escuchar un ruido arriba. Y suena algo, a lo mejor si tú no conoces de la palabra de Dios vas a decir, ¿y eso qué es? ¿No? Pero esa vivencia está en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios, en Apocalipsis está escrito eso. Y entonces, cuando yo estaba viviendo y pasando eso, volteé hacia arriba y había una espada volando arriba del árbol, y escuché cómo el Señor me hablaba y me decía, ese es el árbol para la sanidad de las naciones. Me decía, las naciones están enfermas por la pandemia del COVID, pero este es el árbol de vida que es para la vida eterna y para la sanidad de las naciones. Yo me recordé que ese árbol era el árbol de vida que nos habla la palabra de Dios, y me dio, la empecé a buscar y empecé a buscar escrituras que él me estaba dando en el sueño, y cuando yo vi, él me dio esta palabra en Apocalipsis 22, 2, 4, y él me dijo, come de ese árbol y tú quedarás sana, llévala a tu esposo y dale esas hojas porque él va a recibir su sanidad. Sabes, en ese momento yo comí esas hojas, y yo cuando desperté llorando, desperté, sabía que Dios había hecho algo en mi vida, sabía que algo había pasado de Dios en mi vida. Cuando yo abrí mis ojos, yo estaba llorando y estaba a carcajadas, y la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Yo estaba muy débil por el COVID, yo no me podía parar del COVID, no me podía mover, ya llevaba 3 meses
vaya, nos cambiaban pañales, nos hacían transfusiones, o sea, era una cosa, estábamos dentro del COVID de los más graves y médicamente no había solución, nadie podía venir acá, ¿verdad? Hubo dos ovejitas obedientes que vinieron acá a ayudarnos, gracias a Dios por sus vidas. Y cuando nosotros vivimos eso, el Señor, cuando me habla y me dice, soy yo, escuché aún con ojos abiertos y me dijo, párate y anda porque ya sanaste. Y Gloria yo a no Dios. dudé en eso, yo no dudé en eso, yo me paré y salí de mi cuarto y me quedé parada en la puerta. Yo dije, yo tengo que hacerle caso a eso, a esa vivencia, a esa experiencia que el Señor estaba viviendo conmigo, porque solamente un nos podría sacar adelante, porque no habría manera, no había manera de cómo salir adelante mi esposo y yo. Estábamos ya 3 meses en cama, no había manera, él no respiraba, yo no respiraba, y entonces yo tuve que tener esa fe arriesgada que a veces puedes cuestionar, ¿será Dios? ¿Soy yo? ¿Qué está pasando? Sabes, yo dije, yo no puedo dudar, yo me paré en la puerta, me ve mi hija y me ve esta chica que me vino a cuidar y me dice, me dijeron a mí, bueno, me vieron a mí, me dijeron, Yedith, podemos acostarte, regrésese a la cama, está usted muy mal, regrésese a dormir. Yo les dije, no, yo ya estoy bien, Dios me visitó, yo ya estoy sana. Y ellos pensaron, porque como en el COVID tuve muchas temperaturas, alucinaciones, Está vaya, alucinando, claro. sí, me decían, está alucinando. Y entonces mi hija me veía y me decía, mamá, y le dije, hija, soy yo, soy tu mamá, estoy bien, Dios ya hizo su milagro conmigo. Y esta chica, pues obviamente no me conoce tanto como mi hija, y se me quedaba viendo y me decía, acuéstese, por favor, acuéstese. Y ella estaba preocupada y le dije, no, Angélica, yo ya recibí mi milagro, yo ya estoy sana, el Señor me levantó. Y yo les dije, no más voy a volver a esa cama, no más voy a volverme a recostar a esa cama, Dios ya me sanó. Y yo me levanté y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, esposo? Le platiqué mi sueño, él ni siquiera percibía tanto porque él estaba más grave que yo. Pero yo le dije, mira, tú por fe recibe esas hojas que habla Apocalipsis, que son para la sanidad de las naciones. Las naciones están enfermas, pero Dios siempre trae recursos. Y yo tomé esa palabra y es una palabra es una palabra rema que yo viví y que yo viví en ese momento, ¿no? Creo que es muy difícil a veces entender las cosas espirituales y las cosas como Dios nos habla, pero a veces cuando ya tienes cierta relación con el Espíritu, con Dios, con su palabra, entiendes que a veces la palabra no va a tener lógica para ti, pero sabes, la palabra no se entiende con la razón, se entiende con el corazón y se entiende con la fe. Así Y es, esa... mira, como tú decías al principio, ninguno estábamos preparados para esto, la verdad. Pero qué importante es en este tiempo y con esta gran pandemia sobre el mundo, que volvamos a la senda antigua de la fe antigua, de la fe sencilla, de la fe humilde en Dios puesta, no esa fe rebuscada, ¿no? De tanta vuelta. Tienes congelada tu imagen, fíjate si tienes checa si tienes algún problema ahí. No, Esa fe sencilla y humilde que dice Jesús. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, a veces cometemos el error de decirle, Señor, auméntame la fe. Pero cuando los discípulos a Jesús le dijeron, auméntame la fe, Él no se las aumentó. Él no dijo, bueno, ahora les voy a dar más. Le dijo, no, con que tengan el grado de fe de un granito de mostaza es suficiente, pero bien puesta en el lugar que corresponde, o sea, a los pies de Cristo. Si esa fe está puesta ahí, no importa que sea pequeñita, porque Él hace el milagro, no nosotros. Y qué importante que es en esta época realmente acceder a esa fe sencilla, sin vueltas, una fe humilde, una fe limpia en Él, en que tenemos un Dios que es sobrenatural, Judith, que sí. hace cosas que no podemos entender con nuestra mente humana, pero con humildad de corazón las tomamos y las aceptamos, y las creemos y las confesamos. Él muchas veces nos dijo, Cristo muchas veces dijo que las cosas no sucedían y no pasaban, porque teníamos un corazón dudoso, teníamos un corazón
que se abre mucho a escuchar el entorno, que yo creo que también te habrá pasado a ti. Todos tenemos familiares inconversos o no, pero con diferentes grados de fe. Y a veces Sí, nosotros tenemos mucha, lo hablaba yo ayer con una hermana, a veces nosotros tenemos mucha fe, pero los demás no. Y ahí tenemos nosotros que no luchar con esa fe, como tú me decías, te paraste y dijiste, basta, yo ya estoy sana. Y el resto, no, 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 a ver si te me enfermas más, no, metete en la cama. No, es que yo ya estoy sana, sí, entiéndanlo, yo ya estoy sana. Y los demás a lo mejor no lo entienden así, ¿verdad? Pero sí. tenemos que batallar con esa falta a lo mejor de fe de los demás. Y es este momento que estamos viviendo en el mundo. Es maravilloso para nosotros, para los hijos de Dios. Por eso también este programa un poco. Yo quiero que en este momento que ha traído tanto desazón, tanta falta de fe, tanta tristeza en los corazones, tantas personas han quedado o viudas o viudos, iglesias que han quedado vacías, iglesias que han perdido sus pastores, entendamos que más allá de la voluntad de Dios, más allá de lo que Él decida hacer con cada uno de sus hijos, nosotros tenemos que empezar a vivir un tiempo de fe, realmente de darnos cuenta que el Señor es el mismo, que sus promesas no han pasado, que Él tiene el mismo poder que siempre, que Él no se puede contradecir a sí mismo y que Él ha prometido estar con nosotros y va a seguir estando, porque esa es su promesa. Sí, fíjate que yo en esta experiencia que yo pude tener, lo que pude ver por experiencia propia y personal que yo viví, eh, lo primero que piensa la gente es, Dios me está castigando. Esto me pasó porque algo está mal conmigo. O esto está porque hay algo que está en ti. Cristiano o no cristiano, un no cristiano diría, híjole, tuvo mala suerte, ¿no? Un creyente diría, Dios me está castigando. Pero yo quiero enfatizar que realmente Dios es bueno. Dios es bueno y dice, como tú bien dijiste, Marilu, el Señor dijo, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando tú conoces a tu Dios y sabes que Dios es irrevocable y que Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse y que en cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo, Él siempre va a estar ahí para ti, para mí. Él siempre va a estar Yes. mostrándonos su bondad, Él siempre va a estar mostrándonos su amor, Él siempre va a estar mostrándonos su misericordia. ¿Sabes? Cuando yo estuve ahí, me vinieron luchas. ¿Dónde está Dios? ¿No? Porque puedes venir, creyente o no creyente, puedes tener ese tipo de luchas y se vale, somos humanos. Pero Así es. recordemos una cosa, algo que nos hace diferente, es que nosotros tenemos la palabra, y Cristo es la teología perfecta, que él es irrevocable y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tú conoces a tu Dios, tú dices, Dios va a estar conmigo. Mira, yo quiero platicarte un poco de esto, Marilu. Cuando yo recibí la noticia de que yo tenía COVID, yo venía batallando atrás con enfermedad, batallitas de piedritas en el riñón y cositas así, ¿no? Cuando yo recibí esto, yo me senté a la orilla y yo me reí. Y dije, Dios, porque me ha sacado de muchas, dije, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con esto? Y yo me reí, me acosté y descansé en Él, porque yo sabía que en medio de todo esto, Él tenía el control y que Él iba a hacer algo en mi vida. Pero a veces cuando las personas están pasando esta situación, lo primero que les viene es un ataque de temor, un pensar, voy a perder, alguien va a morir. Y es ahí cuando viene la verdadera lucha de la fe. Y es ahí cuando viene el que realmente nosotros aprendamos a vivir y a depender de Dios, de sus promesas y conocer, poner a prueba la fe y conocer que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue siendo bueno. No es que Dios esté castigándote, no es que algo, es que el hombre abrió esas puertas y vinieron un mal a la humanidad, que Dios estará ahí para ayudarnos a enfrentar todo ataque
que el enemigo haya mandado a nuestras vidas, pero tenemos que llenarnos de fe, de esperanza, de tener pensamientos de bienestar y saber que todo va a estar bien, sea un diagnóstico que te esté diciendo todo lo contrario, sea tu miedo, sea que tú también tengas miedo y temor de lo que tú estás viviendo, quizás es difícil. Yo veía a mi esposo, yo lo veía, yo lloré, me subí a la azotea y yo lloré y le dije, Dios, porque ya mi esposo no respiraba, los ojos prácticamente se le pusieron azules, sus brazos estaban del tamaño de mis brazos, sus piernas estaban de este tamaño, súper delgado, súper delgado. Él se adelgazó mucho, yo igual. Él ya no comía, él ya tenía 5 meses sin comer. Yo me subí allá arriba y dije, Dios, si te lo vas a llevar, permíteme servirle hasta el final. Señor, si yo o mi esposo vamos a morir, permítenos despedir de nuestros hijos. Señor, si yo voy a morir, permíteme despedirme de mis hijos y de mi esposo. Pero, ¿sabes? Siempre fue en esa fe. Fue en esa fe. Y cuando yo vi a mi esposo mal, que yo ya había salido y a él lo vi mal, yo me subí arriba y yo me postré. Y le dije, Señor, tengo temor. Señor, tengo la lucha más grande en mi propia vida, pero yo en ti confío, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aunque yo conozco la palabra, aunque yo comparto la palabra, la fe tiene que ser probada. Y mi fe fue probada en medio de estas circunstancias. Y yo sabía que Dios estaba respondiendo. Y yo dije, Señor, di pasos de fe, porque sí di pasos de fe. Mi esposo tomé decisiones muy arriesgadas, las tomé, pero pedí el consejo de Dios y mi esposo salió adelante. Increíble, mi esposo estaba grave, mi esposo es una persona ya grande, de edad adulta, y más sin en cambio, el médico que a nosotros nos atendió murió, no murió contagiado por nosotros, él se contagió por parte de su mamá, por otro lado, pero era un hombre joven, muy joven, de 30 años. Y él me habló y me dijo, oiga, ¿qué más hizo para poder salir adelante? Porque yo ya hice todo lo que a ustedes les receté, pero no tengo respuestas. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Le dije, hijo, la única diferencia que hay entre tú y yo es que yo he puesto mi fe delante de Dios, que hay oración y que en cada medicamento, cada cosa que estoy haciendo, estoy pidiendo la dirección de Dios, estoy pidiendo la sabiduría de Dios y estoy pidiendo el consejo de Dios. Le dije, y sobre todo, me estoy llenando de fe. A pesar de que no veo, a pesar de que es difícil, me estoy llenando de fe. Le dije, haz lo mismo. No pierdas tu fe, quítate todo temor y sigue creyendo en Dios por encima de lo que tú veas. Entonces, realmente es eso, tenemos que aprender a vivir la palabra, a conectarnos con la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios. ¿Verdad, Marino? Exacto. Mira, yo creo que qué importante es tocar un poquito este tema, por muchas hermanas que nos estén escuchando, qué importante es estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Y cuando yo les insisto en que estudien la palabra de Dios, que no alcanza solamente con decir, bueno, Dios me revela y ya. No, hay que estudiarla. Y cuando tenemos un buen lenguaje bíblico, no palabras sacadas del mundo y metidas en nuestra vida, lenguaje bíblico. Dios no castiga, Dios disciplina a sus hijos. Y no necesariamente tenemos que estar en pecado o algo mal en nuestra vida para estar atravesando una prueba, porque la misma palabra dice que la prueba no es para destruirnos, sino para sacarnos victoriosos, para que el nombre de Dios sea exaltado, para darle la gloria a Él, para terminar dándonos la victoria, que los demás vean, que el inconverso diga, wow, ¿qué pasó aquí con esta persona? Para que su nombre sea exaltado. Y como dice Pablo, que después terminada la prueba, estemos firmes, estemos bien. Pero hay personas, hermanas, hay creyentes, hay hermanas creyentes, que en cuanto les viene algo a su vida, pasan enseguida de ser hijas de Dios y se van de ahí, pasan para abajo. Se quitan automáticamente, se bajan de nivel, ¿no? Recuerdan que son hijas de Dios, pero llega una prueba y no, ya no seré más, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha, y como yo les digo, Dios no es sordo. Dios no es sordo, que no contestes otra historia, pero no es sordo, es que Dios ya no me quiere, Dios no me escucha, y empezamos como Miriam, en el desierto.
Igualitos, somos iguales que Miriam en el desierto, queja y queja y queja, y cómo después de tantos años de servicio yo me vengo a enfermar de COVID. ¿A dónde está escrito que no Sí, ibas a exacto. pasar? ¿A dónde está escrito que no podemos pasar por cosas? Cuando Pablo mismo dijo, yo, si soy débil, pido la gracia de Dios, la Sí, pido, claro. la ruego, la pido, y el Señor me dice, bástate mi gracia. Y reconocer que somos débiles, reconocer que estamos pasando por un momento difícil, y entonces se hace verdad los salmos, como dijo David, el Señor es mi fortaleza. Pero no lo hubiera dicho David si David no se hubiera sentido débil. Claro que se sintió débil, pero después de la oración pudo decir, el Señor es mi fortaleza, porque terminó siendo ministrado por el Señor, siendo fortalecido y seguir adelante. Yedith, yo creo que tanto tú como tu esposo luego de esta prueba quedaron más firmes todavía de lo que estaban, más fuertes. Ese es el propósito de Dios, trabajar en nuestra vida. Eh, yo creo yo que conociendo el Dios que yo conozco, que Dios no hace nada porque sí. Dios no hace algo porque sí y porque se le antojó. Dios tiene propósitos en la vida de cada persona, y las pruebas que pasa cada ser humano, cada hermana, cada hermano, eh, son, deben ser para nosotros, desde el punto de vista de prueba, tomadas entendiendo y sabiendo que tenemos un Dios poderoso que no nos dejará solos en la prueba. Nunca, jamás, lo que dure nuestro tránsito por ese desierto que estemos pasando. Él estará dándonos el maná, Él estará dándonos agua de la peña, Él estará ayudando y esforzándonos. De la única manera que se cierra la puerta a eso es cuando tú te enojas con Dios, ¿verdad?